El 24 de mayo de 2015, solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco publicó un documento titulado Laudato Si, dedicado a hablar sobre el cuidado del medio ambiente. Este texto es una carta encíclica a diferencia de otros documentos anteriores y está escrito por propia iniciativa de Francisco. En 2013 publicó Evangelii Gaudium, que era una exhortación apostólica, es decir, un documento elaborado a partir de las conclusiones del Sínodo de los Obispos. El 11 de abril de 2015 salió a la luz la Carta Apostólica Misericordiae Vultus, una bula mediante la que anunció el Año Santo de la Misericordia. Laudato Si está dividido en 7 bloques, repartidos en 6 capítulos y una introducción. No es un texto muy largo, a pesar de que está constituido por 246 puntos. Termina con 2 oraciones, una por nuestra tierra y otra junto a la creación. El título del documento proviene de las primeras palabras del texto, Laudato Si, mi Signore, que están sacadas del Cántico de las Criaturas escrito por San Francisco de Asís. Los capítulos que veremos en detalle son: lo que le está pasando a nuestra casa, el Evangelio de la creación, raíz humana de la crisis ecológica, una ecología integral, algunas líneas de orientación y acción, y educación y espiritualidad ecológica. A continuación, vamos a profundizar en la introducción punto por punto. Al igual que hacía San Francisco de Asís, el Papa nos invita a reconocer que nuestra casa común, el planeta, es también como una hermana que nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, y por eso considera que la tierra está entre los pobres más abandonados y maltratados. Nos olvidamos de que nosotros mismos somos tierra. Los puntos 3 al 6 los dedica a hacer un recorrido por diferentes documentos escritos por otros papas anteriores a él. Pacem in Terris, de San Juan XXIII, está escrito para todos los católicos, pero se dirige también a todos los hombres de buena voluntad. Francisco hace suyo ese llamamiento para poder entrar en diálogo con todos los seres humanos del planeta, sean o no católicos. En Octogésima Adveniens, el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Los progresos más extraordinarios se vuelven contra el hombre si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral. San Juan Pablo II habló repetidamente sobre este tema. Decía, entre otras cosas, que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de consumo y uso inmediato. Muchas veces llamó a una conversión ecológica global, diciendo que el desarrollo humano tiene que incluir el respeto de la persona y del mundo natural. Benedicto XVI volvió a insistir en que la economía mundial y los modelos de crecimiento tenían que cambiar, porque actualmente parecen incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente. Decía que el ambiente natural y el social están llenos de heridas, surgidas del pensamiento de que la libertad humana no tiene límites. Entre los puntos 7 y 9 habla sobre el aporte a este tema de otras personas fuera de la Iglesia Católica e incluso de otras religiones. El patriarca ecuménico Bartolomé ha expresado la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta. Dice que un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios, así como llama la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales. Después, dedica 3 puntos a hablar sobre San Francisco de Asís, del que tomó el nombre por ser un ejemplo de excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. San Francisco entraba en comunicación con todo lo creado, y en él se advierte hasta qué punto son inseparables
la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Mencionando a San Buenaventura, discípulo de San Francisco, dice que esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional. La introducción termina con el llamado del Papa. Invita a todos los seres humanos a buscar un desarrollo sostenible e integral y recuerda que las cosas pueden cambiar, así como reconoce, alienta y da las gracias a quienes trabajan por la ecología y especialmente a quienes combaten las consecuencias que tiene la degradación ambiental sobre los más pobres del planeta. Lanza una invitación a replantear el diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta e indica que muchos esfuerzos para buscar soluciones suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás, incluso entre los creyentes. La introducción termina recordando que esta carta encíclica se agrega al magisterio social de la Iglesia y aspira a que nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. El primer capítulo de la encíclica Laudato Si lleva por título Lo que está pasando en nuestra casa y abarca desde el número 17 hasta el 55. A su vez, está dividido en una breve introducción y 7 apartados. La introducción dice que las reflexiones sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido, pero que es fundamental hacer un recorrido por lo que le está pasando a nuestra casa común. El objetivo no será recoger información, sino tomar dolorosa conciencia de la situación. El primer apartado trata sobre la contaminación y el cambio climático, y se encuentra, a su vez, dividido en 2 subapartados. Fundamentalmente, dice lo siguiente. La contaminación suele afectar a los más pobres, a pesar de que hay problemas que nos afectan a todos. Además, la tecnología a veces resuelve un problema creando otro. La acumulación de residuos es tan grande que la Tierra parece un depósito de porquería. Muchas veces se toman medidas cuando los efectos son irreversibles. Estos problemas están íntimamente relacionados con la cultura del descarte, que afecta tanto a seres humanos excluidos como a las cosas, que rápidamente se convierten en basura. El clima es un bien común, de todos y para todos. La humanidad debe tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en los estilos de vida, de producción y de consumo. El calentamiento global afecta a todo el planeta. Selvas, casquetes polares, océanos. Es un problema mundial. Los peores impactos los recibirán los países en desarrollo durante las próximas décadas, ya que no tienen los medios para adaptarse a cambios tan bruscos. No nos sentimos responsables de su situación. Quienes tenemos más recursos y los poderosos, nos concentramos en enmascarar los problemas u ocultar los síntomas. En el segundo apartado, Francisco aborda la cuestión del agua. El nivel actual no es sostenible, ya que resulta inaudito nuestro hábito de gastar y tirar. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, y la pobreza del agua social se da especialmente en África, cuyo problema más serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Francisco llama la atención sobre el hecho de que hay una tendencia a privatizar el agua y a regularla según las leyes del mercado, y considera que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Sin agua no hay vida. Negarles el agua a los pobres es negarles el derecho a la vida. Concluye diciendo que la escasez de agua provocará el aumento del precio de alimentos y otros productos, y que será fuente de conflicto porque el control del agua recaerá en empresas mundiales. Durante el tercer apartado, dedicado a la pérdida de la diversidad de los seres vivos, nos indica que hacemos uso de la tierra según criterios de economía y actividad comercial y productiva, que solo piensan en el ahora. Su santidad nos recuerda que hay que respetar a las especies por lo que son y no tratarlas como recursos explotables. El punto 34 dice que nos es más sencillo entender la importancia de un ave o de un mamífero porque son más visibles,
pero que todas las especies son importantes para el conjunto de los ecosistemas: algas, gusanos, hongos, insectos. Al Papa le llama la atención que destruimos la naturaleza al mismo tiempo que inventamos nuevos artilugios. Le parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable e irrecuperable por otra creada por nosotros mismos. Cuidar los ecosistemas implica mirar más allá de lo inmediato, del beneficio económico rápido y fácil. Los daños son mayores que los beneficios. Continúa indicando diferentes problemas en el mundo, como en el Amazonas y otras selvas o los océanos. En el último punto del apartado, advierte sobre la necesidad de invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas. El apartado número 4 lo dedica al deterioro de la calidad de la vida humana y a la degradación social. Reflexiona sobre los efectos de la cultura del descarte en las personas. Se puede encontrar una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad. El progreso y crecimiento de los 2 últimos siglos no ha supuesto una mejora de la calidad de vida para todos. No ha sido un verdadero progreso. Además, los medios digitales no contribuyen a la reflexión cuando nos saturan de información o reemplazan las relaciones reales con los demás. A partir del punto 48 se nos advierte acerca de la desigualdad planetaria. Los efectos medioambientales son peores para los más pobres, que dependen mucho más directamente de la naturaleza y no pueden adaptarse a su destrucción. Los medios de comunicación y los formadores de opinión hablan desde la comodidad de los países desarrollados, por lo que les cuesta hacernos partícipes del sufrimiento de otros pueblos. Indica que los planteamientos ecológicos hoy día no pueden olvidar la cuestión social. Hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. También se habla sobre falsas soluciones que no tratan el problema y sobre el aprovechamiento de los países del norte de los recursos del sur. Las grandes multinacionales hacen en los países pobres lo que no les dejan hacer en sus propios países. Es responsabilidad nuestra, de quienes más podemos, atender las necesidades de los que menos pueden. No hay espacio para la globalización de la indiferencia. El punto 6 está dedicado a la debilidad de las reacciones. Llama la atención que las decisiones políticas estén sometidas a la tecnología y a las finanzas. Se pierde de vista el bien común. La alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos, y cualquier intento por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos. Se ha divinizado el mercado y sus intereses. En este contexto, se prevén muchas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. La encíclica termina con el punto 7, en el que se comentan las diferentes opiniones que se han generado sobre la cuestión medioambiental, desde los que creen que la tecnología lo salvará todo, hasta los que dicen que el ser humano debe cesar sus actividades. La Iglesia no debe proponer una palabra definitiva, pero sí escuchar y promover el debate honesto y el diálogo. Siempre hay una salida. El capítulo 2 de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco lleva por título El Evangelio de la Creación y abarca desde los puntos 62 al 100. El capítulo comienza preguntándose: si el documento está dirigido tanto a creyentes como no creyentes, ¿por qué incluir entonces un capítulo referido exclusivamente a convicciones creyentes? A partir de ahí, el capítulo se divide en 7 apartados. El primer apartado es muy corto, se titula La luz que ofrece la fe, y básicamente indica que ninguna ciencia ni sabiduría debe ser dejada de lado para construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido. Forma parte de la fe cristiana alabar a Dios y cuidar la naturaleza. Durante 11 puntos, el segundo apartado reflexiona acerca de la sabiduría acumulada en los relatos bíblicos. Refiriéndose al libro del Génesis, Francisco nos recuerda que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios, y que ello nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien. A su vez, indica que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales: con Dios, con el prójimo y con la tierra.
La ruptura de cualquiera de esas relaciones es lo que conocemos como pecado, que se manifiesta en las guerras, la violencia y el maltrato, el abandono de los más frágiles o los ataques a la naturaleza. Valiéndose de otros libros de la Biblia, el Papa nos recuerda que no somos Dios. El ser humano no puede tratar la creación como si le perteneciera. No puede desentenderse del resto de criaturas. La Iglesia Católica nos enseña que no podemos disponer de dichas criaturas a voluntad, porque tienen un valor en sí mismas y no están subordinadas al bien del ser humano. Además, no solo hay que cuidar la relación con la naturaleza, sino también con el vecino. La Biblia nos dice que cuando la justicia ya no habita en la tierra, toda la vida está en peligro. Todo está relacionado, y el cuidado de nuestra propia vida y la relación con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Francisco hace un recorrido por diferentes libros de la Biblia para profundizar en la esperanza y la confianza en Dios, para recordarnos que la injusticia no es invencible. Teniendo a Dios como referencia de Padre Creador, el ser humano deja de pensar que es el único dueño del mundo. Del punto 76 al 83, nos encontramos con el tercer apartado, dedicado al misterio del universo. Su santidad dice que la tradición judío-cristiana desmitificó la naturaleza, dejó de atribuirle un carácter divino. Cuando reconozcamos el valor y la fragilidad de la naturaleza, podremos terminar con el mito moderno del progreso material sin límites. La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que ocurre en el universo. A partir de los relatos bíblicos, consideramos al ser humano como sujeto, que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto. Ahora bien, tampoco el resto de seres vivos son objetos que debamos dominar. La visión del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder. El ganador se lo lleva todo. Pues bien, las enseñanzas de Jesús están en el extremo opuesto de este pensamiento. El apartado número 4 está formado por 5 puntos y su título es El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. La mejor idea para resumirlo es que Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. El ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas, que existen en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. El Papa copia el himno de San Francisco de Asís que da título a la encíclica. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. El descubrimiento de la presencia de Dios en la naturaleza estimula en nosotros el desarrollo de las virtudes ecológicas. 4 puntos forman el apartado 5, titulado Una comunión universal. Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Aunque esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar. Francisco nos habla sobre la coherencia de las actitudes humanas. La defensa de los animales o la naturaleza no puede ignorar las desigualdades entre nosotros. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. El Papa nos recuerda que como tratemos a la naturaleza se reflejará en cómo tratemos a otros seres humanos. El apartado 6 está dedicado al destino común de los bienes. Todo planteamiento ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más abandonados. Francisco nos explica algunos aspectos de la doctrina social de la Iglesia relacionados con la propiedad privada. El rico y el pobre tienen igual dignidad. Quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos.
Termina el apartado con una pregunta que se hacían los obispos de Nueva Zelanda. Se preguntaron qué significa el mandamiento "no matarás" cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Por último, el séptimo apartado engloba todo lo explicado anteriormente desde la perspectiva de Jesús. Él les recordaba a sus discípulos cómo cada criatura era importante a los ojos de Dios. Los lirios del campo, las aves. Jesús vivía en armonía con la creación y no apartado de ella. Santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración. Para finalizar, su santidad nos recuerda que después de la resurrección, Jesús impregna con su luz a toda la creación. Y de ahí viene el título del capítulo. La raíz humana de la crisis ecológica es el título que lleva el tercer capítulo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Comprende desde el punto 101 hasta el 136 y está dividido en 3 apartados. El punto número 101 sirve a modo de introducción y nos hace caer en la cuenta de que no basta con describir los síntomas de la crisis ecológica. Hay que entender que el ser humano tiene mucho que ver. Comenta de pasada el paradigma tecnocrático. El primer apartado abarca desde los puntos 102 al 105 y habla sobre la tecnología. Nos dice Francisco que es justo alegrarse ante los avances tecnológicos y entusiasmarse frente a las grandes posibilidades que nos ofrecen, pero que puede llevarnos a una encrucijada. El ser humano ha modificado la naturaleza desde sus inicios, y la tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. Además, la ciencia y la tecnología no solo producen cosas útiles o valiosas, sino también bellas. Ahora bien, cuando algunas tecnologías se concentran en manos de unos pocos, puede suponer una enorme acumulación de poder. Energía nuclear, biotecnología, informática, modificación del ADN humano. ¿En manos de quién está y puede llegar a estar este poder? Es muy peligroso que reside en una pequeña parte de la humanidad. Para finalizar el apartado, el punto 105 indica que se tiende a creer que todo incremento del poder constituye, sin más, un progreso, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente de lo tecnológico y lo económico. Llama la atención que el inmenso crecimiento tecnológico no ha estado acompañado de un desarrollo en responsabilidad, valores o conciencia. Falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que pongan límites al uso de ese poder. A partir del punto 106 comienza el segundo apartado, dedicado a la globalización del paradigma tecnocrático. Hagamos un inciso para describir este paradigma tecnocrático. En palabras sencillas, sería algo así. A mayor progreso científico, mayor desarrollo tecnológico. A mayor desarrollo tecnológico, mayor crecimiento económico. Y a mayor crecimiento de la economía, mayor bienestar social, que a su vez llevaría al progreso científico porque más personas podrían acceder a los estudios y a la investigación. Pero esto se ha demostrado falso, o por lo menos incompleto. El ser humano siempre ha modificado la naturaleza, pero se adaptaba a los límites que encontraba. Hoy día, lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas. El ser humano tiende a ignorar la realidad de lo que tiene delante, y de ahí nace la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Y esto nos ha llevado a estrujar al planeta hasta el límite. El Papa afirma que en el origen de muchas dificultades del mundo actual está este pensamiento surgido del paradigma que explicábamos. Por otro lado, los objetos producidos por la técnica no son neutros, condicionan nuestros estilos de vida y nos empujan en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Acabamos vistiendo como nos dicen, divirtiéndonos como nos sugieren, etc. Si queremos cambiar las cosas, no podemos ver la técnica como un mero instrumento, porque se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía, utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Es decir, la lógica cristiana no puede dejarse arrastrar por la lógica tecnocrática. Este paradigma condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Además, ejerce su dominio sobre la economía y la política.
La economía mira el desarrollo tecnológico en función del beneficio, sin prestar atención a las consecuencias negativas para el ser humano que se pudieran derivar. Algunos dicen que la economía y la tecnología resolverán todos los problemas medioambientales, pero el mercado, por sí mismo, no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. En el punto 110, vemos que no debemos buscar miles de soluciones a cada pequeño problema que surja, porque todo está relacionado, y así sobreescondemos los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. En el último punto del apartado, Francisco nos indica que la gente ya no parece creer en un futuro feliz, que no confía ciegamente en un mañana mejor, porque toma conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia. Sin embargo, la misma gente tampoco se imagina renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología. Nos invita a tomar conciencia de la urgencia de avanzar en una revolución cultural para la que hace falta valentía, porque la ciencia y la tecnología no son neutrales. Para terminar el segundo apartado, el Papa resalta que no se trata de volver a la época de las cavernas, pero que sí se hace necesario aminorar la marcha para poder mirar la realidad de otra manera. Vamos a continuar con el siguiente, dedicado a reflexionar acerca de las crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Está dividido en una introducción y 3 subapartados. En dicha introducción se nos hace caer en la cuenta de que el antropocentrismo moderno ha conseguido que la realidad sea desplazada por la técnica, debilitando el valor que el mundo tiene en sí mismo. Ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad y a los límites que ella impone, ya que se ha extendido el pensamiento de que la ciencia y la técnica humanas no deben conocer límite alguno. Incluso puede llegar a cundir el pensamiento de que la defensa de la naturaleza es cosa de débiles. Los cristianos no deben pensar eso, puesto que tenemos que vernos a nosotros mismos como administradores responsables de la creación. Hoy día es palpable la falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza. Francisco hace una relación muy sencilla utilizando algunos ejemplos. Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano o de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Tenemos que tomar conciencia de la necesidad de cambiar nuestro modo de vida. Además, considerar al ser humano como una criatura más entre las demás, sin nada de especial, hace que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Este biocentrismo no resolverá la situación actual y además añadirá otros problemas nuevos. La introducción termina resaltando la importancia de las relaciones entre las personas. No podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Por último, dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Entre los puntos 122 y 123, Francisco aporta iluminación con respecto al relativismo práctico. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. Todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. La cultura del relativismo es lo que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto. Trabajos forzados, esclavos a causa de una deuda, explotación sexual de los niños, abandono de ancianos. Es la misma lógica del usa y tira. Finaliza diciendo que sin una verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y obstáculos a evitar. Desde el punto 124 al 129 nos encontramos con un subapartado dedicado a la necesidad de preservar el trabajo, que es indispensable incorporar a cualquier planteamiento sobre una ecología integral. Podemos leer acerca de la necesidad de una correcta concepción del trabajo junto a la admiración contemplativa de San Francisco de Asís. El Papa Francisco pone como ejemplo de una rica y sana comprensión sobre el trabajo a Carlos de Foucault.
Además, dice que San Benito impregnó el trabajo de sentido espiritual gracias a su hora et labora. Esta manera de vivir el trabajo nos vuelve más cuidadosos y respetuosos con el ambiente. La Iglesia Católica afirma que la persona es la autora, el centro y el fin de toda la vida económico-social, y es a través del trabajo que se desarrollan las muchas dimensiones de la vida: creatividad, comunicación, etc. Es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, más allá de los intereses limitados de las empresas. El punto 128 es muy intenso. Comienza indicando que el progreso tecnológico no debe reemplazar más y más al trabajo humano, porque la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad. A continuación, dice que ayudar a los pobres con dinero siempre tiene que ser una solución provisional. El objetivo tiene que ser permitirles una vida digna a través del trabajo. Y eso no es posible con el avance tecnológico que reduce costos de producción, disminuyendo puestos de trabajo. La acción del ser humano puede volverse contra sí mismo. El punto 128 termina diciendo que dejar de invertir en las personas para obtener un beneficio inmediato es muy mal negocio para la sociedad. El segundo subapartado termina diciendo que la economía mundial favorece a las grandes empresas y deja de lado a los pequeños productores, hecho que los gobiernos deberían evitar. Por último, el tercer subapartado dedica 7 puntos a revisar la innovación biológica a partir de la investigación. Habla, fundamentalmente, de la investigación biológica y la manipulación genética. Al mencionar el catecismo de la Iglesia Católica, Francisco dice que la experimentación animal solo es legítima si se mantiene en límites razonables y contribuye a cuidar o salvar vidas humanas. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. El Papa Francisco habla sobre los organismos genéticamente modificados, sobre los que no dice que sean buenos ni malos en sí mismos, sino que los riesgos pueden venir de su aplicación inadecuada o excesiva. En muchos lugares, la utilización de cultivos modificados en laboratorio ha supuesto que las tierras se concentren en manos de unos pocos y que los más frágiles se conviertan en mano de obra explotada. Es inmoral también que muchas empresas vendan semillas estériles, porque obligan a los campesinos a comprar semillas nuevas cada vez. El capítulo termina expresando la preocupación porque algunos movimientos ecologistas defiendan la integridad del ambiente e ignoren los mismos principios para la vida humana cuando se experimenta con embriones humanos vivos. El valor de un ser humano va más allá del grado de su desarrollo. La técnica, separada de la ética, difícilmente será capaz de autolimitar su poder. El Papa Francisco dedica el capítulo 4 de su encíclica Laudato Si a hablar sobre una ecología integral. El capítulo abarca desde el punto 137 hasta el 162 y está dividido en 5 apartados. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. El pez está relacionado con el lago con la tierra con el aire con el árbol con la persona y la persona con el pez. Y así con todo el universo. Todo está conectado. Por tanto, nos damos cuenta de que las personas no vivimos aisladas de la naturaleza, estamos incluidas en ella. Y esta naturaleza está en crisis. Incendios, calentamiento global, contaminación, desaparición de especies. Al mismo tiempo, hay otra crisis que afecta a lo social. Francisco no habla de dos crisis, sino que la entiende como una sola, ya que todo está relacionado entre sí. Hace falta una solución integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y al mismo tiempo para cuidar la naturaleza. Pero para encontrar esa solución hace falta invertir en investigación sin que tengamos que buscar un beneficio económico, sino investigar para conocer y mejorar. El ser humano debe caer en la cuenta de que la naturaleza estaba ahí antes de que él llegara y que se realizan funciones vitales para nosotros.
Los árboles capturan el CO2. Muchas algas y bacterias purifican el agua. Los hongos ayudan a que se formen los suelos. Millones de microorganismos descomponen los residuos, etc. Además del desarrollo de la ecología natural, hace falta desarrollar también una ecología económica. El crecimiento económico tiende a homogeneizarlo todo. Toda realidad termina por parecerse. Desaparece la diversidad. La ecología económica tendría que ayudar a entender la realidad más allá del beneficio inmediato. Y por último, es imprescindible una ecología social que se preocupe de fomentar y fortalecer la solidaridad entre todos los seres humanos. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Francisco nos indica que son los estados quienes tendrían que esforzarse más por ponerlo en práctica. Ahora bien, ¿cómo conseguirlo? Cuando las leyes se convierten en papel mojado, en letra muerta, ¿puede esperarse entonces que la legislación y las normas relacionadas con el medio ambiente sean realmente eficaces? El apartado termina con un ejemplo claro. Lo que sucede en una región ejerce influencia en las demás. El consumo de drogas en las sociedades ricas provoca una constante y creciente demanda de productos que provienen de regiones empobrecidas, donde se corrompen conductas, se destruyen vidas y se termina degradando el ambiente. El consumismo amenaza el patrimonio cultural porque tiende a hacernos a todos iguales. Misma ropa, mismos gustos, mismo todo. Las culturas, lo que hemos heredado de nuestros mayores, corren el riesgo de desaparecer. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. En este sentido, es imprescindible prestar atención a los aborígenes, que cuidan mejor la tierra y el medio ambiente que los gobiernos y las empresas que se los quitan. Nuestro día a día tiene que estar orientado a mejorar la calidad de vida humana. Francisco nos deja ejemplos de cómo, en un ambiente desfavorable, los habitantes pueden ser solidarios entre ellos. Los pobres tienen mucho que enseñarnos. Cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna. Ahora bien, en situaciones difíciles también pueden aparecer mafias y organizaciones criminales. Sin embargo, el Papa insiste en que el amor es más fuerte, puede más. A quienes diseñan barrios y ciudades, el Papa les anima a buscar la belleza de la solidaridad y el encuentro, no solamente la estética, creando espacios que la fomenten. Así, se tendría una visión de conjunto, en lugar de encerrarse en un barrio y el yo se convertiría en nosotros. En el mundo faltan viviendas y los pobres y excluidos se amontonan en las periferias de las grandes ciudades. Francisco dice que la respuesta no tiene que ser erradicar y expulsar, sino urbanizar esas zonas para que la ciudad sea integradora. Además, es importante potenciar el uso del transporte público, que tiene que ser de calidad, y las zonas rurales no se deben dejar abandonadas. El apartado termina mencionando que es fundamental la aceptación del propio cuerpo y que para ello es indispensable que exista una ley moral. En el cuarto apartado se enumeran algunos principios de la doctrina social de la Iglesia, muchos de los cuales hemos visto en vídeos anteriores. Bienestar social, subsidiariedad, justicia distributiva. Llama la atención que cada vez haya más personas descartables, que no cuentan para nada. Así que es fundamental que hagamos de nuestra vida y servicio una opción preferencial por los pobres. Para terminar el capítulo, el Papa habla sobre las generaciones futuras. No podemos hablar de desarrollo sostenible si no potenciamos la solidaridad entre generaciones. El medio ambiente es un préstamo que recibimos de los que vinieron antes y que tenemos que entregar en las mejores condiciones posibles a los que vendrán después. ¿Qué mundo les dejaremos? No podemos tomarnos a la ligera las predicciones que nos avisan de la destrucción de la naturaleza. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural.
corremos el riesgo de volvernos profundamente individualistas, y muchos problemas se relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con las crisis de los lazos familiares y sociales y con las dificultades para el reconocimiento del otro. En el quinto capítulo de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos ofrece algunas pistas para dar solución a los problemas que trata en los capítulos anteriores. Abarca desde el punto 163 hasta el 201 y está dividido en 5 apartados. Si queremos sentir el planeta como una sola patria y a la humanidad como un pueblo, hay que procurar que las soluciones tengan una perspectiva global, y no solo en defensa de los intereses de algunos países. Francisco nos indica que la política y la empresa reaccionan con lentitud. Las negociaciones internacionales no pueden avanzar hacia las posiciones de los países que anteponen sus intereses nacionales al bien común. Son llamativas algunas estrategias para la reducción de los gases de efecto invernadero, ya que pueden imponer compromisos muy pesados a los países con menos recursos. De esta manera, se agrega una nueva injusticia envuelta en el ropaje del cuidado del medio ambiente. Como siempre, dice el Papa, el hilo se corta por lo más débil. La reducción de este tipo de gases requiere honestidad, valentía y responsabilidad, especialmente de los más ricos. Por otra parte, los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes. Ahora bien, es indispensable que también analicen el escandaloso nivel de consumo de algunos privilegiados dentro de su propia nación, así como deben controlar la corrupción. En una reflexión acerca de la política de cada país y región, Francisco nos indica que el inmediatismo político provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Los gobiernos no se exponen a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. Además, las leyes no son suficientes cuando existe corrupción. Hacen falta políticos valientes presionados por la población. En lugar de centrarse en lo que no es posible realizar, Francisco enumera una lista de cosas que sí se pueden hacer. Ahorrar energía, modificar nuestro consumo, economizar los residuos y reciclar, proteger a las especies, diversificar la agricultura. Termina el apartado indicando que las políticas no se pueden modificar cada vez que cambia un gobierno. Tiene que haber continuidad, pensando en el bien común a largo plazo. Para tomar decisiones que mejoren la situación de un modo definitivo, hace falta transparencia. La corrupción esconde el verdadero impacto a cambio de favores. Es necesario acabar con ella. Cada vez que se quiera emprender una actividad económica, habrá que preguntarse: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? Todo ello tiene que tener en cuenta al medio ambiente. No se trata de oponerse a cualquier innovación tecnológica, ni mucho menos. Lo que Francisco nos dice es que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta. La Iglesia no pretende definir cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero tiene que existir un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. La política no debe someterse a la economía. La economía debe estar al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La salvación de los bancos a toda costa reafirma un dominio absoluto de las finanzas, que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis. La crisis del 2007-2008 era la ocasión para desarrollar una nueva economía, pero no hubo reacción. Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio
se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? Al plantear estas cuestiones, muchos dicen que se pretende detener el progreso. No es verdad. Hace falta perder la estrechez de miras y desarrollar tecnología más allá del consumo, que resuelva problemas en lugar de crear otros nuevos. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida superior para todos no puede considerarse progreso, aunque se disfrace bajo campañas de marketing e imagen. Al preguntarse por la política, se llega a la conclusión de que en el modelo actual no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Además, la política es responsable de su propio descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Para terminar el apartado, dice Francisco que la política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Hay que reconocer los propios errores y encontrar formas de interacción orientadas al bien común. El último apartado del capítulo dice que la mayoría de personas del planeta se declaran creyentes. Hace falta entrar en diálogo entre las diferentes religiones acerca del cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres, creando redes de respeto y fraternidad. El último capítulo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco está dedicado a la educación y espiritualidad ecológica. Sin ser muy largo, es el que más apartados presenta, 9, y abarca desde el punto 202 hasta el 246. La primera frase del capítulo lo resume muy bien. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. Vamos a repasar lo más significativo de este capítulo. El mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo. Las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. Eso hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, y contribuye a que aparezcan nuevas formas de egoísmo colectivo. Pero no todo está perdido. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La familia es fundamental. En ella se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir gracias como expresión de una sentida valoración de lo que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Todo eso ayuda a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea. Siguiendo el modelo de San Francisco de Asís, estamos llamados a reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro. Sin embargo, no basta con que cada uno sea mejor, hará falta una reunión de fuerzas y una unidad de realización. Es necesaria una conversión comunitaria. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, sin obsesionarse por el consumo. La constante acumulación distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. La sobriedad, que se vive con libertad y conciencia, es liberadora. No es menos vida, no es una baja intensidad, sino todo lo contrario. Quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno solo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos.
El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces, hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. Podemos entender la ecología a través de los sacramentos y vivirla por medio del descanso contemplativo, que suele confundirse con lo improductivo y con lo que no genera beneficios. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Junto a ella destaca la figura de San José, que cuidó y defendió a María con su trabajo y su presencia generosa. El último apartado habla del encuentro cara a cara con Dios. Si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado. Busca al que le ha dado inicio, al que es su creador. Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El apartado termina tal como comienza la encíclica. Alabado sea. Creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. Los cristianos, junto a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador,
pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla.